Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Escucho? Muy buenas tardes. Aún no se han conectado, apenas apareciste aquí. Vamos a dar un tiempo para que se van a ir. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro live de nuevamente. Comparta para que antes de comenzar nuestro tema, hoy sí ya traemos un tema especial. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, bendiciones. Un feliz tardes, ya estamos ya jueves, el día de hoy. Nuestro tema de hoy es lo que aparece ahí en la pantalla. ¿Qué es la fe? Vamos a hablar un poco sobre qué es la fe. Mucho no tiene su plenitud conocimiento, cómo obra, cómo funciona la fe. No tiene su plenitud conocimiento, cómo obra, cómo funciona la fe. Así que muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a tener un bonito tema el día de hoy. Estoy seguro de que vas a aprender algo. Vamos a dar un poquito de tiempo antes que se conecten más. Comparta para que otros también pueden llegar. Ya hay comparte para que otros también pueden llegar. Ya hay muchos conectados, qué bien, bendiciones. Un saludo para ustedes. Ya estamos el día jueves, ya se fue la semana nuevamente. Hoy vamos a tocar el tema que ya estamos el día jueves, ya se fue la semana nuevamente. Hoy vamos a tocar el tema que Internet. No se ve, dice. Solo si cruzamos otra vez el día ayer. Lo cambió. Ahorita vamos a cambiar. Ahorita vamos a cambiar. Ya cambiamos. Ya cambiamos la línea. Vamos a ver si con eso sí. Ahora sí, dicen. Está bien. Muy buenas tardes a todos. Nuestro tema de hoy es ¿qué es la fe?
¿Qué es la fe para ustedes? ¿Tienen ustedes la plenitud, conocimiento de la fe? ¿Cómo obra la fe? ¿Qué es la fe? Muy buenas tardes a todos. Bienvenido de nuevamente a nuestro en vivo el día de hoy. Comparta para que antes que comencemos nuestro tema, para que otros también llega. Bendiciones, muy buenas tardes. Ahí nos puedes seguir para que les llegue la notificación de nuevamente cuando nosotros volvemos a hacer nuestro live en vivo. Vamos a buscar temas. Muy buenas tardes a todas, bendiciones, bienvenido. Nuestro tema, lo que vamos a hablar el día de hoy es ¿qué es la fe? Bueno, vamos a dar un momentito más mientras usted ahí analiza, piensa, ¿qué es la fe? Vamos a dialogar y hablar algo sobre la fe. Hay muchos tienen una opinión muy equivocado de la fe. Hay varios que piensan que no tienen fe. Otro piensa que solo un grupo pueden tener esa oportunidad. Pero hoy vamos a hablar sobre la fe, a ver qué tanto usted se puede edificar. Así que bienvenido. Muy buenas tardes a todos los que acaban de conectar. Estamos aquí todavía ajustando nuestro equipo para que salga al 100%, aunque el internet se nos está fallando en este momento. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar nuestro tema. Se llama ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Así que comparte, síganos para que de esa manera cada una de ellas pues vamos aprendiendo y vamos a ir tener conocimiento para que así nos va a ayudar en nuestro caminar. Muy buenas tardes. Qué bien. Muy buenas tardes. Bendiciones a cada uno. Buenas tardes los que se acaban de conectar. Vamos a darle un momentito más para que de esa manera nosotros podamos iniciar nuestro tema de hoy. Es ¿qué es la fe? ¿Qué entiende usted qué es la fe? ¿Qué es la fe? Muy buenas tardes. Bendiciones. Bienvenido a nuestro nuevo live el día de hoy. Hoy vamos a tener ya un tema. ¿Qué es la fe? Muy bien. Bendiciones, muy buenas tardes a todos los que acaban de conectar. Bueno, la fe es lo siguiente. Aquí muchas personas eh, tienen una manera de pensar sobre la fe. Muchas veces cuestionamos, o alguna vez usted pensó, o podría ser en ese instante, usted puede decir,
no tengo fe, ¿verdad? Pero ¿sabes tú qué es la fe o qué es lo que no tenés? O cuando dices, tengo fe, pero ¿qué es lo que tú tienes? ¿Verdad? Entonces, esa es una pregunta que realmente a su momento nosotros podemos preguntar, cuestionarnos. Muchas veces no tenemos respuesta, no tenemos la definición, no tenemos, o tenemos una definición, pero en una área, pero tampoco tenemos claridad en otra área. Entonces, total que igual viene saliendo cuando no es lo mismo cuando nosotros tenemos definición, una claridad, un exacto, para que de esa manera uno pueda decir, tengo o no tengo fe. Uno podría decir, se me debilitó mi fe. Otro dice, se apagó mi fe. Otro dice que se me fue mi fe. Muchos usan unos términos de que se nos va. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Se nos va esa fe. Entonces cada uno tiene una opinión, ¿verdad? Tiene una opinión sobre la fe. Pero esa fe, como primer punto, primer paso, es que la fe viene, pues mucho no lo sabe de dónde viene la fe, en qué fuente viene la fe. Entonces esa es la pregunta, pues también uno dice que sí tengo fe, pero no sabe de dónde viene, ¿verdad? ¿De dónde proviene esa fe? Otros no saben cómo funciona la fe, ¿verdad? Total que tenemos no tenemos, por eso es ahí donde no tenemos una definición clara, la exactitud sobre la fe. Y nosotros podemos creer y sentir en ciertas cosas como que no funciona la fe. Como que nosotros podemos decir que la fe es como algo, como alguna máquina o como alguna cosa de que es como que el Wi-Fi, podemos decir que en ciertas áreas funciona y en ciertas áreas no funciona. Pero aquí ahorita nosotros estamos depende nuestro live a través de un redes sociales, a través de un internet, ¿verdad? Entonces, si ahorita cae la red, pues nos quedamos sin, sin este live que estamos haciendo en este momento. Entonces, por esa razón, uno piensa, ¿verdad? Hago esa comparación, tal vez algunos logren comprender o no, pero sí podemos decir, eh, muchas veces nos frustramos que no tengo fe. Eso es como decir, como que algo, como decir, en pocas palabras podemos decir, hoy no tengo dinero. ¿Por qué no tengo dinero? Porque hoy no trabajé y hoy no gané, ¿verdad? Muchos como que no le dicen de esa manera, pero eso da a entender porque no tengo fe. Yo quiero hacer tal cosas, pero no tengo fe, ¿verdad? Y otro dice, yo sí tengo fe. Mire lo que estoy haciendo, mire lo que hacen, dicen otros, ¿verdad? Entonces son cosas que realmente la fe es, ¿qué es? Eso es algo fundamental de del parte del ser humano. ¿Por qué digo el ser humano? Porque nosotros como seres humanos somos criados a un ser divino y fuimos criados a través de un propósito. Entonces, para llevar a cabo el propósito, necesitamos una fe. Entonces, cuando nosotros creemos como que la fe viene y se va, algo no estamos entendiendo. Por ejemplo, los animales
no tienen fe. ¿Por qué? Porque un animal, usted nunca ve que tenga una propiedad, que tenga un carro, porque el animal no cree que puede tener un carro. Un animal, primero, ni sabe que si va a necesitar o no. Los animales, ¿verdad? O sea, bien podemos identificar los animales. No pueden hacer nada porque no tiene, ¿verdad? Pero a nosotros seres humanos sí podemos. Entonces, aquí viene la pregunta. Pero yo quisiera iniciar con esta frase o con esa interpretación o creencia de un grupo sectario. Yo lo llamo así. Lo voy a decir de esa manera. Un grupo de sectario dice que la fe solo es para un grupo de personas. Ellos dicen que la fe no posee a toda la humanidad. Pero nosotros, a través de nuestra guía manual, que es la Biblia, no dice eso. Aunque ellos allí extraen textualmente que es así, pero lo están malinterpretando, lo están malentendiendo. Entonces, por lo tanto, es un hereje que realmente lo interpreten de esa manera, pero no es así, ¿verdad? Y también podemos nosotros entender, por eso digo yo que hay una gran confusión sobre la fe. Muchas veces nosotros sentimos, creemos que no tenemos esa fe. Por esa razón es importante el día de hoy. Podemos hablar y tocar un poco temas sobre la fe. Todos los que están conectados en este momento, pues bendiciones, muy buenas tardes. Los que se conectaron apenas algunos momentos, pues nuestro tema el día de hoy es ¿qué es la fe? Ya estamos haciéndonos preguntas sobre y definiendo algunas cosas según creencia algunas personas. Me pregunto, ¿cuál es tu creencia tú sobre la fe? ¿Verdad? Es importante que nosotros podemos entender, llegar a un entendimiento esa fe. Entonces, por esa razón, estamos hablando, diciendo que hay un grupo sectario, dice que solo para un grupo de personas se le ha dado esa fe. ¿Por qué cree usted que ellos dicen así? Porque ellos dicen que la fe es realmente, solo es escogido para algunas personas. Es decir, si tú no fuiste elegido por Dios, no se te ha dado, no tienes la fe. Y tenés que pertenecer a ese grupo para que se te dé la fe. Es totalmente absurdo de entender y de decir de esa manera. Ahora me pregunto, ¿por qué creen ustedes que ellos dicen así? Porque la fe, eso quiere que usted le queda ahorita claro en su mente, en su corazón. La fe es un don de Dios que ha dado a toda la humanidad. La fe es un don de Dios que le ha dado a toda la humanidad. Todo lo que es, hablamos, creyente en Cristo, los que no tienen conocimiento a Dios,
se les ha dado ese don. ¿Por qué se le da ese don? Por gracia, por misericordia. Porque si Dios no da ese don a la humanidad, a los hombres, ¿cómo podrían ellos creer en Jesucristo? Solo llego hasta ahí nada más ahorita. Entonces, por eso Dios no hace la decepción, sino que la fe le da a todos. Sea justo, injusto, se cree en Dios o no crea. ¿Por qué le digo que sí? Vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, los ateos son los que no conocen a Dios. Tienen mucho conocimiento, son ricos, son millonarios. Ellos no creen en Dios, pero tienen una fe que sí lo que ellos proponen, lo que ellos logran, lo van a lograr. Porque ellos creen, hay algo dentro de ellos que es un don de Dios, aunque ellos no crean, aunque ellos no piensen así, que Dios les haga el don, ellos creen que sus inteligencia de su estudian han logrado hacer las cosas. Ellos no vean, no entienden esa fe. Pero la Biblia dice que Dios, al rato vamos a poner los versículos de la Biblia para que de esa manera podemos nosotros comprender y entender que realmente, ¿qué es la fe? Ahorita solo estamos en el ejemplo. Al rato vamos a usar versículos para que de esa manera podamos nosotros entender. Entonces, otra cosa, vamos a hacer otro ejemplo. Todas las personas que no son ateos tienen algo conocimiento, las cosas de Dios, pero han logrado muchas cosas. Tienen un buen trabajo, le está funcionando un buen negocio. Para que funcione un buen negocio, ¿qué cree usted que necesita? Necesita creer. Y por eso prosperas. Pero ¿qué pasa con aquellos que no creen? No lo logran. Ahora la pregunta, ¿quién es el problema? Es uno. Pero el don de la fe que Dios nos ha dado ya está adentro de cada uno de nosotros. Ya está puesto en cada uno de nosotros. Pero yo quisiera leerles un versículo de la palabra. Primero tenemos que entender qué es la fe. Ahí lo tengo en la pantalla. Pueden leer Hebreos 11:1. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escucha bien, la convicción de lo que no se ve. Ahí está, esa es la fe. Primero tenemos que entender esto. La fe es creer las cosas que no podemos ver. Por esa razón le decía yo, los que no creen en Dios, ellos no miran, pero ellos creen que pueden hacer. Y por esa razón ellos llegan a ser millonarios. ¿Verdad? Llegan a ser millonarios. Y los que son comerciantes, igual, creen. Cuando cada quien que ha iniciado un negocio no está viendo el resultado, no hay manera de ver si cuánto van a vender, cuánto va a generar, cuánto va
ser de su ganancia, no sabe nada. Pero en su interior dice, yo sé que aquí se va a vender, yo sé que aquí yo puedo hacer. Entonces tú crees en algo que no existe todavía, algo que no existe, que no hay nada. Entonces usted, porque ese es el anhelo de tu corazón, eso es lo que tú te propones hacer. Entonces cuando tú te propones, ¿qué es lo que tú te propones hacer? Crees y lo logras. O sea, que la fe no es algo que yo puedo tener, no voy a tener, sino que la fe es que es un don de Dios que ya fue puesto a la humanidad. No lo merece, no que tú te merezcas, pero es un don de Dios que ha puesto a la humanidad. Es una herramienta que Dios nos ha dado. Y allí podemos ver nosotros, Dios no tiene favorito. Por eso Dios no hace decepción, no hace diferencia, sino que es un Dios que da a todos sin excepción. Se recuerden ustedes, hay otro pasaje donde dice, Dios manda lluvia a los buenos y a los malos. Ahí confirma su promesa, su lealtad, su soberanía de que no tiene ningún favoritismo a la humanidad. No importa, aunque tú lo buscas o no lo buscas, nos da sol, nos da de comer, nos ha dado inteligencia, nos ha dado la fe. Ahorita estamos hablando de la fe. Entonces, por esa razón, Él ha dado fe a toda la humanidad. Entonces, ya leímos qué es la fe. Es certeza de algo que no podemos ver. Por ejemplo, dice ahí, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, hay una certeza. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y luego dice, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí esa es la fe. La certeza y la convicción, ¿verdad? Si no hay certeza en ti, si no hay convicción, no se va a lograr. Entonces, la fe no es que está muerta, depende de uno. Depende tú si crees o no crees. La mayoría que prende un viaje a un país no va a decir, voy a ir si llego o no llego, ¿no? Todavía no ve, todavía no sabe, pero tiene la certeza de que voy a lograr, voy a llegar, aunque va más allá los obstáculos que pasen en el camino, pero tienes una certeza en tu corazón que tú crees que puedes lograr. Entonces, eres tú. O sea, aquí hay que entender, es uno en la iniciativa de querer, ¿verdad? De querer creer y hacer lo tuyo que tú puedes. Y la certeza de algo que no se mira. Esa es la fe. Esa es la fe. Ver lo que no se ve. Entonces, por esa razón, es importante que nosotros, una vez que entendemos que es la fe, y una vez que entendemos que la fe es un don de Dios a toda la humanidad, sin ser decepción. Si ustedes escuchan a alguien que dice que la fe solo se ha dado a un grupo de personas, es una mentira. Dios no hace decepción.
ha dado a toda a la humanidad. Se nos ha dado no por merecimiento, sino que es por gracia, por amor a la humanidad. Ha dado esa herramienta al ser humano para que puede. ¿Estamos? Entonces, ahora la pregunta es, está bien, ahorita estamos hablando de la fe, es un don de Dios, se le ha dado a toda la humanidad, que todo tenemos, incluyendo un niño, incluyendo un joven, cual sea lo que haga, tiene fe. ¿Dónde? Ahora la pregunta es, ahora la dirección es, ¿cuál es la dirección correcta? Ahora la pregunta es, ¿dónde deposito o dónde coloca usted su fe? Ahora esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Como ya dimos unos ejemplos, entonces si yo coloco mi fe de iniciar un negocio, pues voy a lograr. Si yo coloco mi fe de ir a elaborar una brujería, pues ahí voy a colocar. Ahora lo que tenemos que distinguir es, ahora la pregunta, Dios nos dio la libertad y la responsabilidad de qué hacer con nuestra fe. Ahorita aquí viene el punto. Dios nos dio la libertad, pero al mismo tiempo la responsabilidad. ¿Qué hacemos con nuestra fe y dónde depositamos nuestra fe? Entonces, por eso es importante que nosotros tenemos que saber, entender. Ahorita que ya sabemos, todos tenemos fe. Ya sabemos que la fe viene por Dios. Es un don de Dios. Ya sabemos que no hace decepción. Tú puedes estar en pecado, pero Dios ya te ha dado ese don de fe. Aunque tú usas para hacer dinero, negocio, ese ya te la dio. Ya la responsabilidad tuyo de que por dónde o qué utilidad le das, eso es otro asunto. Por ejemplo, todos aquellos que han recibido una herencia o un regalo que sea grande, si tú recibes un regalo o una herencia, te firman, te la dan. Entonces, te la dieron, mereces o no mereces, pero te la dieron. Tu papá, tu mamá te dieron, grande o pequeño, lo que sea, pero te la dieron. Te dio gratuitamente. Es una herramienta, si tú lo vas a saber utilizar, lo vas a poder sacar provecho a ese regalo. Pero, ¿qué sucede? Entonces, tenés la libertad de conservar o de vender o de regalar. Entonces tú tienes la gran responsabilidad. Ya está en tus manos, ya se te le dio. Entonces tú tienes la gran responsabilidad y tienes la libertad hacer con ella lo que se te dé la gana. Ahora el resultado es correcta, incorrecta. Ese es otro asunto. Entonces, por esa razón que es importante saber y entender que tú tienes la libertad y la responsabilidad donde vas a depositar tu fe
¿Y de qué? ¿De quién vas a creer con el don que Dios te ha dado? Entonces, si entendemos entonces cada ser humano coloca su fe el que desea en su corazón. Pero hay personas que creen que no pueden, aunque tienen la oportunidad, tienen libertad. Ahí viene la persona porque no cree en sí, porque no cree, porque tenés que creer, como ya leímos el pasaje, ¿verdad? Entonces el pasaje dice que es la certeza, la convicción, lo que no miramos. Entonces, de esa manera, esa fe hay que trabajarlo. Esa fe hay que moverte. Esa fe hay que sembrarlo. Hay que cultivarlo. Hay que mantenerlo. No es, pero también ahorita vamos a trabajar en esas áreas sobre lo que hay que trabajar. Cuando estoy hablando de trabajar, estoy hablando, por ejemplo, cuando tú ya creíste que puedes levantar un negocio y que tú puedes administrarlo. Entonces, ¿pero qué tienes que hacer? Tienes que trabajarlo, tienes que actuar, mover, o sea, tienes que moverte para que esa fe dé un resultado. Entonces, pero hay fe, solo creer. Pero más adelantito lo vamos a hablar eso. Entonces, cuando tú pones, por ejemplo, tu fe para un negocio, para que te genera beneficio para tu negocio, para tu familia, pues todo lo que te va a entrar, lo utilice de buena manera, pues delante de Dios, estás actuando correctamente, estás haciendo correctamente. Pero ¿qué pasa? Dios te ha dado un don especial que es la fe, y que tú ganes el dinero, que tú te esfuerzas, te mates para trabajar, y cuando viene el dinero lo derrochas en vicios, en cosas, lo malgastas el dinero. Bueno, igual, tú tienes la libertad y eres responsable de tus acciones, de que no te levantas, de que no salís de la circunstancia, pero Dios ya te dio esa herramienta, ya tienes ahí adentro, ya eres tú lo que estás dando, tú eres la responsable dándolo un mal uso a esa fe. Entonces, ¿a qué vamos ahorita? Ahorita vamos a leer nuestra siguiente cita para que, ¿cuál es lo correcto que nosotros podemos hacer? ¿Cuál es lo correcto? ¿En qué área cree usted que lo correcto podemos nosotros depositar nuestra fe? Por ejemplo, hay gente que deposita su fe a un brujo, a un adivino, a un hereje, a un todo. Pero está actuando incorrectamente. Ahora vamos a leer nuestra siguiente cita, dice así: porque en virtud de la gracia que me ha sido dado, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piensas con buen juicio según la medida de fe que Dios ha destruido a cada uno. Vaya, aquí está donde dice, según la medida de fe que Dios ha
distribuido a cada uno. En otra versión dice, ha repartido a cada uno. Entonces, aquí confirmamos nosotros que Dios ha destruido una medida de fe a todos. Entonces, acá nosotros podemos creer o si no creer, pero aquí nos confirma que fue distribuido, mejor dicho, a cada uno una medida de fe. Entonces, cuando tú dices que no tengo fe, cuando tú dices, yo no tengo, te estás engañando a ti mismo, porque tú mismo te hace sentir, te hace creer que no tienes. Mientras acá dice que ya fue repartido una medida de fe a todos. Entonces, no hay excusa, no hay nada. Ahora la pregunta, ¿creemos a un ser humano que nos diga que yo no tengo? Porque yo he escuchado, dice mucho, no funciona porque usted no tiene fe. A usted no puede porque usted no tiene fe. O otros dicen, porque tú no te han dado esa fe. Entonces, por eso es importante que nosotros debemos tener una seguridad, una plenitud de que qué es la fe primero, ya dijimos, y ahora que podemos que todos se nos ha dado una medida de fe. Entonces, por esa razón, no hay ya cosas que nosotros podemos meter nuestra mente donde la palabra es clara que se nos ha dado, todo tenemos esa fe. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente pasaje. Como ejemplo, vamos a utilizar personajes, los más hombres de fe en toda la historia y en todo el mundo, podemos decir. Una fe inquebrantable, una fe. Entonces, esa es la forma de la manera donde debe depositar su fe. Romano 4:20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice así, vamos a cambiar la versión, porque la otra versión es donde podemos entender un poco más. Aquí en la otra versión dice, no, sí, 4:20, perdón. Aquí en 4:20, Abraham siempre, dice, creyó la promesa de Dios sin vacilar, dice. De hecho, su fe se fortaleció aún más y se le dio la gloria de Dios. Yo lo que quiero que entiendes y que ponga eso en tu corazón. Como Abraham, ¿verdad? Ayer hablamos un poco sobre la esperanza, hablamos también sobre la fe, por esa razón hoy tocamos el tema de la fe. Hay una esperanza. Entonces, ¿cómo se fortaleció la fe de Abraham? ¿Verdad? Dice acá, siempre creyó en la promesa de Dios. O sea, Dios ha dado una promesa a Abraham. ¿Y qué hizo él? Dice así, sin vacilar. De hecho, dice, su fe
se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Entonces aquí tenemos un ejemplo, Abraham, ¿verdad? ¿Dónde puso su fe? En la promesa de Dios. Entonces por eso yo le decía hace rato, ¿dónde tiene usted la fe? ¿Verdad? ¿Dónde tiene usted, en qué área usted tiene la fe? Por él decía yo, es importante saber dónde tiene depositada tu fe. ¿Y qué es cuando usted logra la victoria? ¿A quién le das honra? ¿A qué promesas tú pones tu creencia, tu querer? Porque aquí Abraham, en las promesas de Dios, depositó, y ahí donde él decidió creer. Y por eso fue tan fortalecido y le dio honra y gloria a Dios. Entonces, por esa razón, el día de hoy, ustedes, ¿qué tanta promesa de Dios tiene en tu mente? ¿Qué tanta promesa de Dios hay en ti? Un consejo yo le puedo dar. Nos conviene más, nos beneficia que nosotros pongamos nuestra fe a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios grande y fuerte y poderoso. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver la siguiente cita. Ahorita vamos a ver la siguiente cita para que usted tenga esa promesa. Por eso le digo yo, ¿qué es Abraham? ¿Qué promesa es Abraham? Pues ahorita vamos a poder dar una promesa. Así que las promesas de Dios son cosas sobrenaturales. Y esa es la que por eso le decía yo que nos conviene más creer la promesa de Dios. Dice así, Mateo 9:22. Jesús se dio la vuelta cuando lo vio y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Miremos en este pasaje, la fe, ¿verdad? Dice, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Tú que me estás escuchando en esta tarde, ¿cuál es tu problema, tu necesidad? Podríamos decir que tal vez tu fe tiene puesta de tu dinero, que pues tengo que trabajar con el dinero. Tal vez tú dices que tu fe has puesto en tu trabajo, en tu dinero, y luego trasladas tu fe al medicamento, y luego el medicamento no hace efecto en ti. Entonces, a eso es lo que yo le estaba diciendo al principio. ¿Dónde estás colocando tu fe? ¿En qué promesas? Aquí hay una promesa. El Señor nos ha dicho, yo soy un Dios poderoso. Yo soy un Dios que todo lo puede. Entonces, ¿qué significa? Yo soy el Dios que hizo el cielo de la tierra. Es una promesa. Es una declaración de un poder, de un ser divino poderoso. Pero ¿qué pasa con nosotros? Como no la creemos a ese Dios y depositamos nuestra fe, pero en el dinero, en el medicamento, ¿y qué sucede? Y peor del caso, que no nos sanamos, nos frustramos. Y tampoco aquí no quiero que me malentiendas, no quiero decir que entonces es decir que el medicamento no sirve, tampoco es así.
También hay momentos que nosotros, recuerde que aquí Jesús también pues, hizo milagro instantáneo, sanó en el instante, pero esos milagros que hizo sobrenatural traía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para que la gente se dieran cuenta, para que la gente supiera que hay un Dios todopoderoso, que creyeran en Él. Entonces, por esa razón, así como acá, por su fe, a la persona fue sanado. Y dice acá, a la mujer quedó sana en ese instante. ¿Por qué yo le doy ese pasaje con seguridad? Porque yo he visto milagros sobrenatural en mi vida. Que he tenido diagnóstico médico, he tenido yo exámenes que ya no tienen solución. Y no estamos hablando de cualquier enfermedad, estamos hablando de un corazón. Si la puedes cambiar o si logras un donante, son millones y no podemos nosotros custodiar ese precio. Pero ¿qué sucede en ese instante que yo le creo a mi Dios, me pongo de rodilla y le pido a Él que lo haga? Mi fe puesta en Él hace que yo puedo encontrar esa sanidad en mi vida. Pero hay que estar conscientemente que no todas las veces también puede suceder. Vamos a otro pasaje. Entonces es importante que nosotros tenemos que encontrar, tenemos que estar consciente que tenemos la libertad y también la responsabilidad de querer en qué área nosotros podemos depositar nuestra fe. Y aquí estamos en Mateo 15:28, dice, aprenda mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Mire lo que dice aquí, tu fe es grande, se te concede lo que puedes pedir. Pedís. Y al instante la hija se sanó. Aquí, si nos damos cuenta nosotros, aquí está una mujer. También mucha gente piensa el día de hoy que Dios hace diferencia entre el hombre y la mujer. Piensa que el hombre vale más. Otro piensa que la mujer es una persona minoría, rechazada. Pero aquí podemos ver, no hace decepción del tipo de persona, hombre, mujer o hija, pero sí. Pero esta mujer, ¿qué cree usted? ¿Por qué Jesús le dijo, tu fe es grande? ¿Por qué le dice grande su fe? Esa persona, esa mujer, está convencida y completamente seguro que Jesús podía hacer eso por ella. Porque muchos dicen, yo creo en Jesús, dice, yo tengo fe, dice, pero uno ora, uno pide de la garganta para afuera. Pero aquí dice, tu fe es grande, se te concede, dice, lo que pides. Inmediatamente, dice, instantáneamente, la hija se sanó. Entonces la fe, si nosotros no logramos nada, es porque nosotros lo hemos ilimitado, nos autoilimitado nosotros mismos de no creer. Y si lo hemos hecho, hemos puesto en las cosas equivocadas. Porque si usted pone su fe del dinero, usted puede ganar mucha plata, pero un 2x3 se cae y se queda sin nada. Pero en cambio en Cristo no. Esa es la gran diferencia.
Entonces, el medicamento tiene un temporado, un vencimiento, puede servir y ya luego ya no va a servir. Vamos a nuestro siguiente ejemplo para que de esa manera, ¿dónde vamos? Ahora acá. Ese que ya hicimos. Ahorita, este. Entonces, muchos conocen, yo creo que es un pasaje bastante conocido, que es la fe del centurión. Le encontramos en... Ah, no puse la cita de ahí. La fe del centurión es un soldado, podemos decir, que tiene muchos a su cargo, que él da una orden y lo obedecen. O por ejemplo, alguien el día de hoy tiene un liderazgo de 2, de 3, de 4 personas, pues uno dice, haga esto y lo va a hacer. Haga esto y lo va a hacer. Entonces él sabía que él es un superior de un rango laboral. Lo que él manda decir, lo hacen. Entonces él entendía perfectamente cómo funcionaba cuando alguien es un superior. Entonces fácilmente entendió a Jesús. Que Jesús, una vez que él daba la orden, una vez que Jesús daba la autorización, va a suceder. Entonces por esa razón, nosotros, ¿verdad? El día de hoy, si nosotros creemos en Jesucristo, si ponemos nuestra fe en un Dios que está llena de promesas, y eso nos va mejor, y todo lo que hagamos provienen de ese Dios. Entonces, por esa razón es tan importante que nosotros tenemos que saber cómo, en qué manera nosotros podemos o en qué podemos depositar nuestra fe. Ya vimos aquí los ejemplos del centurión. Usted sabe perfectamente que simplemente él no sentía digno, pero sin embargo creía que Jesús solo daba la orden y se sanaba. Y es exactamente lo que pasó y lo que sucedió. Entonces, nosotros el día de hoy, ¿dónde está nuestra fe? Aquí Abraham nos da un claro ejemplo donde él dice, él creyó en las promesas de Dios y le fortaleció mucho. ¿En qué manera tú quieres que tu fe florezca, que tu fe dé mucho fruto? Tiene que ser en las promesas de Dios. En Él tiene que depositar, creer. Por eso, como leímos en Hebreo 11:1, ¿verdad? La certeza, la fe es lo que no se puede ver. Porque aquí no podemos ver a Dios físicamente, no podemos ver nada, pero sí podemos creer que existe y podemos creer que puede hacer. Entonces esa es la certeza, nuestra fe. Esperamos a un Dios divino que no podemos ver, pero que sí podemos creer, podemos recibir cosas buenas de Él. Entonces esa es la gran diferencia que nosotros podemos llegar. Por eso es importante que todo lo que hagamos, dice la palabra, que hagamos para el Señor. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de todo lo que nosotros podemos anhelar, todo lo que nosotros podemos creer. Entonces,
es tan importante que nosotros, nuestra fe, todos aquellos que se acaban de conectar probablemente no lograron escuchar el principio del live, pues lo que estábamos hablando al principio, solo voy a hacer una pequeña resumen para que los que entraron de última, que no tuvieron la oportunidad de escuchar todo lo que estamos diciendo, qué es la fe, muchos que no saben qué es la fe, cómo funciona. Y entonces dijimos que la fe es un don de Dios, se le ha dado una medida para toda la humanidad. Es una medida de fe que se ha dado a los que creen en Dios o no creen en Dios, sino que realmente Dios les dio la libertad y la responsabilidad de dónde va a depositar su fe. Y luego dijimos que pusimos el ejemplo a Abraham, que él depositó su fe, creer en Dios, que está llena de promesa, y eso lo fortaleció mucho a él y le dio honra, gloria al Señor. Y luego estamos dando unos ejemplos donde Jesús, por la fe, los hombres, por la fe de ellos, fueron sanados inmediatamente. Entonces la fe es algo que no es que me venga, que no tenga, sino que la fe es que depende de unos si va a creer o no va a creer. Entonces, por lo tanto, como ya dijimos, y también dijimos que hay un grupo de sectarios, dicen que la fe es un don de Dios, sí, ahí están bien, pero lo que ellos dicen que se le está dando o se le ha dado a solo a un grupo de personas. Entonces, ese es el hereje que anuncia, prediquen a algún grupo de sectario, y eso por esa razón que nosotros acá tratamos de llevarlos a la audiencia a un entendimiento que la fe es un don de Dios que le ha dado a toda la humanidad, a todo hombre en la tierra, para que eso es un don, se le ha dado, no que tú merezcas, sino que se les ha dado por gracia y por misericordia. Entonces, eso es lo que venimos hablando del principio de nuestro tema, para aquellos que no lo han logrado de escuchar al principio, de eso estamos tratando el día de hoy. Entonces, por esa razón, y la fe es certeza de algo que tú esperas que no miras, sino que realmente la fe es, se espera algo que no podemos nosotros ver. Así que esa es el resumen, lo que ya hemos llegado hablando el día de hoy. Entonces, ahorita vamos a dar seguimiento. Entonces, como ya dijimos, nosotros tenemos la libertad con ese don, ese regalo de Dios, que es un gran herramienta, que es la fe, solo que nosotros lo decidimos a dónde, qué creer o no creer. Entonces aquí viene el punto. Si nos damos cuenta, los que no creen en Jesucristo, ellos voluntariamente y responsablemente que se toman creer, creen que Dios no existe. Así lo fácil lo hace. Ellos libremente, responsablemente, tienen una fe que creen que Dios no existe. Todos los que creemos en Jesucristo, también voluntariamente y responsablemente nosotros creemos a Jesucristo. A través de su palabra, a través de lo que lo ha confirmado milagros en nuestras vidas. Y eso da testimonio que existe un Dios. Entonces yo lo que hablo acá, yo no hablo de una fe que no funciona. Yo hablo una fe que doy testimonio, que he visto la mano de Dios, milagros sobrenatural en mi vida. Pero ese milagro no vino porque Dios me quiere, sino porque Dios quiere demostrarme que sí existe, pero yo tenía que creer en esa promesa, porque Él ha dejado una promesa. Todo lo que pides, si crees, ¿verdad? Obviamente según su voluntad. Tampoco no quiero yo que malentienda de que todo pedimos, entonces Dios me va a dar todo. No, no estoy diciendo eso, sino que
en cada momento Dios sabe si es su voluntad, me va a dar ese milagro, me va a dar lo que yo necesito, pero es voluntad de Él. Pero si yo quiero hacer o caminar en la voluntad de Dios. Ahora si hago la mía, pues obviamente por eso que a veces nos va mal, a veces sale mal las cosas, porque son voluntad mía. Tengo fe, sí, pero una fe en mí. Mi fe pongo en mí. Mi fe pongo en mis fuerzas. Mi fe pongo en mi inteligencia. Ahí pues ya estamos partiendo mal. Así como yo acá, yo estoy acá porque mi fe tengo puesto a Dios. Y es Dios que me conduce a hacer su voluntad. Pues tengo fe que Él me conduce, tengo fe que Él me guía, tengo fe que Él me instruye, tengo fe en Él, todas las promesas que Él ha dejado. Entonces yo creo, tengo fe, y eso me hace a mí caminar paso a paso. Y créanme que yo les puedo decir que hay pasos que no es la agradable uno porque no es la voluntad de Dios. Y hay pasos que sí, pues ve una la mano, la bendición de Dios, pues también depende la obediencia también. Entonces, ya vamos a terminar nuestro tema. Ahora el último que yo les quiero dejar es, el punto es, entonces aquí viene la gran responsabilidad. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón principal por qué Dios nos dio ese don? ¿Por qué Dios nos dio a todos? ¿Por qué? Porque Dios, tenemos la necesidad, es una gran herramienta en nuestras vidas, la humanidad, para que nosotros voluntariamente y responsablemente creemos a Jesús, creemos al Dios Padre Celestial. Eso decir, no hay excusa de que yo diga, pues Señor, yo no tengo fe, por esa razón no te pudo creer, porque yo no tenía fe. No, ya no puedes tú decir y llegar delante de Él, decir, yo no tuve fe. Pero Dios, yo te di una fe para que tú creas en mí. Señor, ¿por qué me pasó tantas cosas en mi vida y yo perdí mucha fe, por eso me desvié? Y tú no vas a tener esa excusa, vas a decir, porque ¿qué le dijo a Pedro? El diablo te ha pedido mis manos y te va a hacer zarandeado, dice. ¿Pero qué le dijo Jesús? No tenga pena. He orado por ti para que tu fe no fallece. Entonces, Jesús ora por cada uno de nosotros, no fallece. Entonces, Jesús ora por cada uno de nosotros para que nuestra fe no se debilite, para que no se vaya. No hay manera. Entonces, el cuestión acá es si creo que Dios está conmigo para pelear la buena batalla o no. Entonces, ese es el objetivo de la fe que Dios no nos dio la fe para que nosotros hagamos acá en la tierra lo que se nos dé la gana. No fue por eso. Sí, nos dio la libertad, pero también nos dio una responsabilidad. Pero la prioridad es que creemos a un ser divino, que creemos a un hijo que vino acá en la tierra y por medio de él seremos salvos y para que en un futuro nosotros vivamos en la eternidad. Porque es tan importante tener la fe para poder creer en Cristo, todo lo que vino a hacer, que también nos dio la salvación por gracia y por misericordia. Y si yo no puedo creer, entonces no puedo yo tener la gran promesa, lo que Él nos ha prometido. Es una promesa que Él nos ha prometido. Y aquí ya es cuestión si tú y yo vamos a creer o no lo vamos a creer. Entonces, eso ha sido el tema el día de hoy.
ya sabes, esa es la fe, así funciona. ¿Y para qué? Así que tienes la libertad con la fe que Dios te dio, es una gracia, es un don que se te ha dado, pero tú tienes la responsabilidad de qué vas a creer. Aquí en la tierra podemos ver nosotros muchos usen esa fe para hacer o practicar la brujería. Si usted se da cuenta, ese brujo tiene fe, pero lo está utilizando para hacer maldad. Pero un día Dios, si podemos dar cuenta, esa persona tiene fe para ejercer, hacer lo malo, pero ¿cómo es que no tiene fe para creer a un Dios? Si existe el mal, pues tiene que, tiene que existir. ¿Quién le creó el mal? O sea, esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Pero acá les dejo a cada uno de ustedes oyentes, cada uno de ustedes, que realmente, pues, dónde va a estar su fe, dónde va a estar su puesta su fe, tiene toda la libertad y tiene también la responsabilidad. Y la responsabilidad es de que usted, pues cada quien cómo lo maneja, dónde lo pone, pues hasta aquí logramos dar nuestro primer tema al día de hoy. Esperemos que ustedes pues, haya sido de bendición para tu vida. Pues aquí no estamos nosotros de obligar a nadie que nos tiene que creer y tampoco nosotros podemos ponerte algo en tu cabeza para que usted debe creernos. Aquí pues estamos nosotros exponiendo, nuestra base es la Biblia y de esa forma, de esa manera nosotros podemos sacar nuestra conclusión y cómo nosotros podemos caminar en nuestra vida. Como ya dijimos, tú eres libre de creer o no creer, pues así funciona, pues al final de cuentas pues tenemos un resultado de lo que nosotros vamos a creer. Yo sé que en la vida cotidiana sé perfectamente que todos hemos pasado por cualquier situaciones y hay cosas que donde nosotros pusimos nuestra fe nos fue mal. Pagamos los platos rotos, vimos las consecuencias. Ahí está, con eso usted puede hacer un pequeño resumen y ahí pues con eso nos quedamos. Muchas gracias. Agradezco a cada uno de ustedes, los que permanecieron, los que lograron quedar viéndolo. Espero que hayas hecho de bendición para sus vidas y esperemos en Dios una próximamente para que podamos seguir dando acá algún mensaje que puede edificar su vida. Así que feliz tardes y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.